Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos. Toda la gloria y la honra se la damos siempre en esta iglesia y como creyentes se la damos siempre a nuestro Dios. No hay ningún mérito personal en nada de lo que hagamos. Si ustedes escucharon el devocional de hoy, el texto decía que es el Señor, es Él, el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es decir, que no podemos presumir de nada. Es que tengo ganas. No, tú no tienes ganas. Si el Señor no te hubiera puesto esas ganas, de ti no saldría nada. Pero damos gracias al Señor que el Espíritu Santo que mora en nosotros pone deseos y pone anhelos por hacer su voluntad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios les bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar asiento, por favor, en esta tarde? Vamos a seguir adelante con el resto del culto, pero hay un par de cositas que quería previamente decir. En primer lugar, estamos ya preparando las clases para los que se quieren bautizar. Saben que lo hacemos juntos con los hermanos del Puerto de la Cruz. Entonces, este domingo, antes del culto, ¿no, Anderson? A las 5:45, todos los que en esta congregación estén interesados en bautizarse, cuando digamos la fecha, pues tienen que asistir a estas clases, ¿de acuerdo? Así que previamente tienen que asistir a unas clases para estar bien preparados para el día del bautismo. Entonces, este domingo, repito, comienzan a las 5:45. La otra cosa que quiero decir es que hablando con nuestra hermana Cristina y con otros hermanos de Estados Unidos, damos gracias al Señor porque la gente se está inscribiendo al Congreso Internacional que vamos a llevar a cabo el año que viene, en el mes de marzo, en Estados Unidos. Pero queremos animar a todos los que tengan la posibilidad y las fechas disponibles para que puedan asistir. Yo les animaría a que no se pierdan esta oportunidad porque va a ser un momento pero que muy especial. También allí vamos a tener bautismos y también allí vamos a anunciar el comienzo de las clases para que también se preparen. Nuestro hermano Jerónimo acaba de publicar un libro. No sé si me estás haciendo la competencia o cómo es. No. Entonces, acaba de publicar un libro y creo que lo podemos poner ahí en la pantalla. Ahí lo tienen ustedes. El libro se titula El obrero y la obra, escrito por el hermano Jerónimo Idureta. Así es que los que estén interesados en adquirir este libro, que seguramente va a ser de mucha bendición y va a ser el manual de texto de la escuela bíblica cuando dé comienzo el año que viene, pues lo pueden adquirir en Amazon, ¿de acuerdo? No lo tenemos aquí en la iglesia. Pienso que sería bueno tener unos ejemplares siempre aquí en todas nuestras congregaciones, pero ahí está. Así que le damos gracias al Señor y felicitamos a nuestro hermano Jerónimo con un aplauso por su primer libro. Que sean muchos más, que sean muchos más. Siempre estamos tratando de producir buen material para los hermanos y también para las clases y para las células y las reuniones que se dan, no solamente en nuestro ministerio, sino también en muchos lugares. Sabemos que utilizan pues todos los libros que se han publicado para escuelas dominicales, para reuniones en hogares, etcétera. Ya tenemos en la lista de los primeros estudiantes de la escuela bíblica, de la Escuela de Formación de Obreros del próximo año en Alicante. Ya gracias al Señor se han anotado un buen grupo de hermanos, ya la lista está completa, ya no se puede anotar nadie más, tendrían que esperar para la siguiente tanda. Y recuerden que esto no son así clases simplemente para aprender de la Biblia, sino que el objetivo que pretendemos con estas clases es preparar obreros. Esa es la intención, preparar obreros para poder atender la cantidad de obras que tenemos y que no damos abasto. Y ustedes también tienen que saber que hay lugares donde no hay pastores, se reúnen frente a una pantalla, por ejemplo en Perú, en Colombia y en muchos lugares se reúnen en salones grandes de hoteles frente a una pantalla para ver el culto en directo, alabanza incluida, porque no tenemos suficiente número de obreros y de pastores para poder atender todos esos lugares. Pero yo confío que de los 20 y tantos que van a asistir a ese curso intensivo a partir del mes de abril, el año que viene, como mínimo, ¿cuántos digo?
15, dijo la... Yo con que salga uno a la obra del Señor me conformo, pero le tomo la palabra, hermana, que por lo menos 15 o la mitad, ¿no? Hay 24 en este momento. Vamos a decir que un 50% de los que van a asistir a esas clases dentro de poco tiempo estarán sirviendo al Señor a tiempo completo. Porque le voy a decir una cosa, es un privilegio el que usted forme parte de este ministerio. No lo digo en plan de orgullo, ni de arrogancia, ni mucho menos, sino lo digo porque en este ministerio hay oportunidades para todo el que quiera servir al Señor. ¿Sabe? Necesitamos músicos, buenos músicos. Necesitamos maestros de escuela dominical, necesitamos pastores, necesitamos futuras mujeres de pastores también. Sí, necesitamos prácticamente de todo. Y aquí en este ministerio, gracias al Señor, si no es aquí, es allá, y si no, más allá, hay oportunidades para servir al Señor. Así que el que no esté sirviendo al Señor, no me eche la culpa ni se me ponga raro. El que no esté sirviendo al Señor, mira, hay 1000 formas de servir al Señor. No te centres. No, lo mío es esto, no, lo tuyo es todo. Yo esta mañana estuve aquí trabajando. Nadie sabe nada. Yo soy el pastor. Podría decir, yo soy el pastor. Yo vine aquí a hacer algunos trabajitos que hacían falta en la iglesia. Entonces aquí estamos para todo, para barrer, para fregar. Ahora mismo nuestro hermano Armando me llamó ayer y me dijo, mira, yo tenía que estar el jueves en la iglesia, pero hay tanto trabajo en nuestra finca de Alicante que yo no puedo dejar a Miguel solo. Entonces, ayer habían hecho ya 40 agujeros para los árboles que hemos comprado. De momento hemos comprado 140 árboles con un tamaño considerable y hay que hacer los agujeros para después trasplantarlos. Entonces, hay una máquina que hemos comprado para que haga los agujeros, pero la tierra está tan compactada, la tierra está tan dura, que no es fácil hacer los agujeros. Entonces el hermano Armando me dijo, mira, yo si no hay problema me voy a quedar hasta el domingo y el domingo estaré en el culto. Así que hoy tenemos en las cámaras arriba a nuestro hermano Luis, a la cual le agradecemos. Pero hay trabajo para todo, ¿eh? Ahí dice, bueno, es que yo soy cocinero, yo estoy desesperado buscando un cocinero o a una cocinera que nos dé de comer 3 meses cuando nos vayamos a Alicante a la finca, a los cursos. Así que si hay algún cocinero, alguna buena cocinera, pues es que estoy buscando músicos, estamos buscando de todo. Y por eso oramos al Señor de la mies, para que envíe obreros a la mies. ¿Cuántos dicen amén? Bien, y lo último que quería decir es que vamos a hacer ahora una oración por nuestra hermana Adelaida. Ella está ingresada en el hospital. Es la mamá de Yoseli, la suegra de Luis, y en este momento ella está en el hospital, necesita estar en el hospital y también necesita mucho de nuestras oraciones. Así que, por favor, encierra tus ojos un momentito. Vamos a orar por nuestra hermana, que el Señor ponga su mano sobre ella y que prontito la podamos ver aquí en la iglesia. El otro día yo no estaba, pero escuché el testimonio de nuestra hermana, tremendo, por cierto, que subió aquí arriba y dio testimonio de cómo el Señor había obrado en su corazón. Para el Señor no hay nada imposible. Por eso en esta tarde nos unimos como pueblo de Dios que somos a favor de nuestra hermana Adelaida, que probablemente esté viendo el culto en este momento, y le mandamos saludos y también oramos por su vida, para que tú, Señor, pongas tu mano sobre ella. No nos importa lo que digan los médicos, la última palabra siempre la tendrás tú, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas todo su ser, Señor. Que todo su ser en este momento sea visitado por el poder de Dios y que veamos a nuestra hermana nuevamente aquí en la iglesia cantando y alabando al Señor juntamente con nosotros. Gracias por su vida. Oramos también por Yoseli, que está allí en el hospital. Trae calma, trae paz a esta familia. Y también oramos, Dios mío, que esta palabra que vamos a compartir esta tarde sea de bendición para todos y para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Sigamos orando por nuestra hermana, ¿sí? Por favor. Hermanos queridos, quiero llevarles a Lucas capítulo 15 en esta tarde. Me imagino que ustedes han traído su Biblia y si no, la vamos a poner en la pantalla en un momento. El Señor Jesucristo era un experto, un auténtico experto en contar historias tremendamente interesantes. Esas historias generalmente las conocemos con el nombre de parábolas. Una parábola es simple y llanamente una historia sencilla, fácil de entender, conocida, que guarda y encierra principios y enseñanzas espirituales que nos pueden hacer mucho beneficio espiritual a nuestras vidas.
Parábolas, pues si comenzamos a mencionar las parábolas y las historias que el Señor Jesucristo contó, pues son muchísimas. La famosa parábola del sembrador. ¿A quién le gusta la parábola del sembrador? Que además tenemos la ventaja de que Jesús la explicó. No todas las explicó, pero la parábola del sembrador, muy bonita, de los terrenos, de las aves que se comen la semilla, de la que cae junto al camino. A mí es una parábola que siempre, no sé por qué, me ha gustado muchísimo. La parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Aquellas 10 chicas que fueron a esperar al novio, se quedaron dormidas, cuando se despertaron se dieron cuenta 5 de ellas, 50%, que no tenían aceite de repuesto y no pudieron entrar a la boda, no pudieron entrar a disfrutar de la comunión del novio. La parábola de mostaza, la semilla más pequeña de todas, que dice que se hace un arbusto, se hace un árbol gigantesco, de tal manera que las aves del cielo vienen y hacen sus nidos. Podríamos contar un montón de parábolas, pero curiosamente, no sé si ustedes se han dado cuenta, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas hay 3 parábolas. Hay una parábola de una pobrecita oveja que se pierde y no sabe volver a casa, y el pastor tiene que ir a buscarla. Hay una parábola de una señora, de una mujer que perdió una moneda, perdió dinero, y no lo encontraba hasta que finalmente barrió y la encontró y fue un gozo tremendo, ¿no? Poder volver a encontrar su moneda perdida. Y hay una parábola que no sé por qué la han llamado la parábola del hijo pródigo. Y digo no sé por qué, porque la parábola no solamente nos habla del hijo pródigo. Si solamente la parábola la tratamos como un hijo rebelde, un hijo que se fue de casa, estamos mutilando la historia. La historia es más amplia. La historia nos habla de un padre que tiene que soportar la rebeldía de un hijo que pega un día un portazo y se marcha a lejanas tierras y vive perdidamente hasta que, volviendo en sí, vuelve a la casa del padre y el padre lo perdona y hace una fiesta y hace un banquete y restaura la armonía familiar. Pero oye, por favor, no nos olvidemos de que la historia es más larga. La historia nos habla de 2 hijos, el menor, que es el que se va, y el mayor, que es el que se queda. Y yo quiero en esta tarde hablar del mayor, porque en esta parábola, y es una opinión personal, yo veo que si algo tenía el Señor es que conocía a la gente íntima y profundamente. A Él no se le ocultaba nada. Él lo que hace en esta parábola es una radiografía de la naturaleza del hombre. ¿Cómo reaccionan las personas ante presiones, ante dificultades, ante el pecado? Sabemos que el menor se va de casa, termina perdiendo todo el dinero que el padre le dio, termina comiendo algarrobas como los animales, como los cerdos, lo cual era algo terrible. Pero antes de leer lo que la Biblia nos habla del hijo mayor, quiero que presten atención a los primeros versículos de la parábola o de la historia en Lucas 15, porque es importante saber quién va a escuchar esta enseñanza. Hago un paréntesis. El otro día en Italia, cuando prediqué en la iglesia del pastor Antonio, yo compartía parte del capítulo 24 de Mateo, que a mí es un capítulo que me fascina. Lo he leído cientos de veces, casi te podría decir que me lo sé todo de memoria, pero no es una enseñanza que la dio a una multitud de miles y de miles de personas. Como por ejemplo el famoso Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, dice que hay una multitud y a esa multitud el Señor le comparte las enseñanzas del reino, cómo se comporta un ciudadano en el reino de los cielos. Pero la enseñanza de Mateo 24 se la dio solamente a 4 discípulos, ni siquiera a los 12. Y la enseñanza viene a raíz de una declaración que hace el Señor, o si lo prefieren, una profecía que da el Señor, en el monte Moriah, cuando al salir del templo los discípulos se le acercan aparte y le enseñan los edificios del templo, y el Señor Jesucristo se les queda mirando y les dice: mirad bien todo esto, porque no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos salen del monte Moriah, cruzan el torrente del Cedrón, y cuando están dentro del monte de los Olivos, concretamente en el huerto de Getsemaní, dice el Evangelio de Marcos que solamente 4, y eran 12, solamente 4 de sus discípulos, y nos da el nombre, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamándolo aparte, fijaros, llamándolo aparte, le dicen al Señor: Señor, dinos
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y una enseñanza impresionante, tremendamente profunda, se la da solamente a 4 discípulos. Se ve que al resto no le interesaba la respuesta, ¿no? Ni siquiera preguntaron. Pero en Lucas capítulo 15 nos dice quiénes eran las personas que van a escuchar estas 3 parábolas. Dice en el versículo 1, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Bueno, ya sabemos que parte de la audiencia son publicanos, es decir, judíos recaudadores de impuestos para el Imperio Romano. Un insulto de la época era llamarte publicano o traidor. Eres un judío que estás recaudando impuestos para el imperio opresor, en este caso el Imperio Romano. Eran personas despreciadas. Nadie quería tener comunión con ellos, mucho menos ir a su casa a comer, cosa que Jesús hizo en varias ocasiones, incluso con el jefe de los publicanos, como por ejemplo era Zaqueo. Así que publicanos y pecadores son parte de la audiencia que van a escuchar las 3 parábolas de Lucas 15. Pero además, el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, que hay una inmensa mayoría de pecadores y de publicanos que le van a oír, y también dentro de esa audiencia hay religiosos, que por cierto no han cambiado, siguen siendo exactamente igual que hace 2000 años. Ese espíritu religioso los ha secado espiritualmente de tal manera que se comportan, actúan, piensan y hablan exactamente igual que como Jesús los describe en el Evangelio de Mateo capítulo 23. Ya sabemos qué tipo de audiencia tiene delante. Por una parte, pecadores, publicanos, fariseos y escribas, y lógicamente sus discípulos. Ahora vamos a Lucas 15 y encontramos las palabras del hermano mayor, que son de las cuales yo quiero hablar en esta noche. Su hijo mayor estaba en el campo y vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dice al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Lo cual es rotundamente falso y después lo vais a ver. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, no sé de dónde sacó esa información, porque la Biblia no la cuenta, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La Biblia dice al principio de la parábola que el hijo menor, versículo 12, le dice al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice a continuación, tomen nota, y a los 12, y les repartió los bienes. Por lo tanto, eso de que nunca me has dado ni un pequeño cabrito para gozarme con mis amigos es rotundamente falso. Él también recibió la parte de la herencia. Hablemos un minutito, aunque no es mi objetivo, un poquito del muchacho, del que se va, del pródigo. Y tenemos ahí en la pantalla, la vamos a poner ahora, la definición de la palabra pródigo, para que nos hagamos una idea qué es lo que significa esta palabra y por qué aparece en la Biblia. La palabra pródigo se emplea para hacer referencia a una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles y sin medida ni razón. ¿Qué les parece? Además, esta palabra
Pródigo se emplea para el que desperdicia generosamente la vida u otra cosa estimable. Y es el que malgasta sus bienes y se aleja de Dios. Así era el que se fue. Y yo no sé ustedes, pero yo he escuchado tantas predicaciones sobre el hijo pródigo. Es más, la primera predicación que oí en mi vida en una iglesia evangélica precisamente fue sobre el hijo pródigo. Incluso me molestó al principio oír al pastor hablar del hijo pródigo, porque honestamente pensé que mi madre le había contado algunas cosas de mí y pensé que él se estaba dirigiendo a mí, lo cual era rotundamente falso. Ya puedes quitar la definición, gracias. El hijo mayor no se fue, se quedó en casa. Podía haberse ido, pero prefirió quedarse. Y aparentemente, digo aparentemente porque a veces las apariencias engañan, es un ejemplo de hijo. De hecho, él presume de que nunca ha desobedecido al padre. Jamás te he desobedecido. Está presumiendo de que es bueno. Parece un hijo ejemplar, fiel y trabajador, pero oculta sus sentimientos. Es una persona que está resentida y por eso juzga a su hermano, lo acusa y tiene la desfachatez de enfadarse con su padre. Si tenemos que decir a quién representa o tipifica el padre, yo creo que la conclusión que todos tenemos más o menos es que representa a nuestro Dios, ¿sí o no? El carácter de nuestro Dios, amoroso, misericordioso, restaurador, etcétera, etcétera. Se enfada con el padre. No se gozó en ningún momento ante la noticia de que su hermano había retornado, sino más bien todo lo contrario. Porque para él su hermano no era su hermano, era un competidor. Era alguien que venía a opacar su presencia y su influencia en el hogar. Me recuerda esto un poco a la historia real de José y sus hermanos. Cuando no lo veían como un hermano más, sino lo veían como un competidor. Alguien que según él cuenta en sus sueños, algún día vamos a tener que presentarnos delante de él y casi postrarnos y rendirle pleitesía. Y la Biblia dice que le pusieron un mote. Ahí viene el soñador. Y la idea era matarlo, pero gracias a uno de sus hermanos logró escapar con vida. Tanto el mayor como el menor necesitaban ser tratados. Lo que pasa es que la naturaleza humana es muy variada y variopinta. Hay algunas personas que ante un problema reaccionan como el menor, se manda a mudar y no quiere saber nada del padre, ni de la casa, ni del hermano, ni de nada. Pero hay otros que son como el mayor, que se quedan y entonces convierten su vida en una jaula donde no saben tratar con sus emociones. Son personas que viven enjaulados emocionalmente hablando, porque ya digo, no saben cómo tratar con esas emociones, con esos sentimientos, con esas sensaciones que le vienen a la mente o a su alma. El mayor se sintió desplazado y aquí descubrimos algo muy importante. Y hay dos formas de estar en la obra de Dios o de hacer un servicio para el Señor. Uno es por amor desinteresadamente. Otro es para tratar tal vez la voz de la conciencia, por si me preguntan, ¿estás sirviendo o haciendo algo para el Señor? Y la respuesta sería sí. Pero este muchacho, como los escribas y los fariseos, no hacía las cosas por amor al Padre. Hacía las cosas para mantener su posición en el hogar. Y por eso, repito, cuando el hermano viene de lejanas tierras, él ve que su hermano le viene a hacer sombra y no es capaz de entrar en la fiesta que ha organizado su padre. No acepta la decisión de su padre, se enfada con su padre, es decir, entre comillas, se enfada con Dios. No acepta que Dios perdone y restaure a uno que desde su punto de vista no merece ni una sola oportunidad más. Porque es cruel. Es una persona que está herida y por lo tanto su herida es mayor que el amor o el aprecio, la compasión que puede sentir hacia su hermano. Él no se siente ni amado, ni respetado, ni tenido en cuenta. Y entonces cae víctima de los celos. Y los celos
lo que hacen es que cada vez ensanchan más su herida y no sabe cómo actuar. Y su forma de actuar es exactamente igual que la de su hermano, rebeldía, enfadado con el padre. Lo que pasa es que este siempre se quedó dentro y parece que era el niño bueno y el otro era el niño malo. Ahora, psicológicamente, y te digo por experiencia también espiritualmente hablando, y hace años yo di un estudio amplio sobre las heridas del alma, porque hay muchísimas personas en el mundo cristiano evangélico heridas del alma. David fue uno de ellos en un momento puntual de la vida, que dice que incluso ni podía cantar porque le dice al Señor: saca mi alma de esta situación, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Porque la Biblia dice que cuando alguno está alegre, el Señor le dice: ponte a cantar. Y cuando te cuesta cantar y cuando te cuesta expresar tu alabanza, es porque tu corazón tal vez no está lo alegre que debería de estar. Y este mensaje y a este personaje yo lo he llamado el síndrome del príncipe destronado. En psicología, esta misma situación se conoce como el síndrome del hermano mayor. Ocurre cuando el papá muere y se le dice a uno de los hijos: papá ya no está en casa, pero tú ahora eres el hombre de la casa. Y es un crío, es un niño con 7, 8, 9, 10 años, y se le pone sobre sus hombros la responsabilidad que tenía que ocupar su padre, pero como ahora no está, ahora tú eres el hombre de la casa. Él tiene que cuidar de sus hermanos menores, tiene que cuidar de su madre, y parece como que nunca se puede enfadar, nunca puede perder su posición, porque ahora es el hombre de la casa. Y eso, repito, en psicología se conoce como el síndrome del hermano mayor. Y a muchos los termina aplastando. Y recientemente hemos escuchado el testimonio de un hermano mayor que terminó quitándose la vida al ver que su hermano pequeño había muerto y tal vez él no fue capaz de defenderlo o de hacer algo por él. El estrés, la ansiedad, problemas de salud comienzan a aflorar en personas que tienen una excesiva presión sobre sus vidas y no saben cómo lidiar con todo esto. Y entonces lo que ocurre es que comienza a aflorar su realidad que no conocimos hasta el versículo 25. Los primeros versículos nos hablan de su hermano y de su padre, y no sabíamos absolutamente nada de él. Pero me llama la atención, como lo dije el otro día, que la Biblia habla de la obediencia y de la desobediencia. En otras palabras, no oculta información acerca de lo que ocurre cuando una persona desobedece, como también nos habla de las bendiciones que vienen cuando una persona obedece. Pues en esta parábola, Dios no oculta la realidad de que hay algunos que no se van, que están en casa, pero están a lo mejor peor del que se fue. Porque a lo mejor a este le hubiera gustado también cometer los pecados de su hermano pequeño, pero no tuvo el valor de hacerlo y se quedó en casa. Y ahí están los escribas y los fariseos, que son los hermanos mayores, aquellos que se creen en posesión de la verdad, en el monopolio de la verdad, porque ellos consideraban a todos los demás como gentuza, como gente que no merecía ningún tipo de trato. Sin embargo, ellos eran capaces, incluso cuando subían al templo a orar, de presentar su currículum delante de Dios y decir como aquel fariseo: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no soy como este. Sí, yo soy diferente. Sin embargo, delante del Señor estaba aún más perdido que el pobre publicano que no se atrevía a levantar su mirada. El hermano mayor es una persona que está ofendida, es una persona que no es capaz de entrar a una fiesta donde el padre está regocijándose con su hijo que recién ha venido de lejanas tierras, y es capaz, vengan conmigo, un poquito más adelante, en el versículo 30, la palabra de Dios dice: pero cuando vino tu hijo, qué forma más despectiva y horrible, ¿no? Que ha consumido tus bienes con rameras. Yo no sé de dónde sacó esa información, porque Jesús en la parábola no dice que el muchacho estuvo con rameras. No digo que no estuviera, pero en ningún momento la Biblia menciona eso como algo malo en su currículum. Sin embargo, este lo menciona, y entonces lo que hace es que si el otro no supo esperar, este no quiere aprender a gozarse en la alegría de los demás.
Y alguien dijo en cierta ocasión, y yo en cierto sentido estoy de acuerdo, que a veces es más fácil identificarnos con el dolor ajeno cuando vemos a un niño sufrir, a un niño muriéndose de hambre, cuando vemos un accidente, cuando vemos un huracán o cuando vemos una desgracia. Nos sentimos identificados con el dolor a veces ajeno y decimos, pobre gente, ¿no? Otro terremoto más, como si no tuvieran poco, otra desgracia más. Pero después parece que a algunos les cuesta gozarse en la bendición de otros. A algunos parece que les cuesta gozarse cuando otro es prosperado más que tú o usado más que tú. Y no tendríamos que tener nunca ese problema en nuestras vidas, porque eso es un problema del alma, es un problema de falta de madurez, es un síndrome de tipo espiritual que no se cura viniendo a la iglesia ni escuchando sermones, sino dejándote tratar por el Padre. Y el otro día en Italia estuve compartiendo durante varios días un texto que ha sido para mí en estos últimos días, hermano, de una bendición tan espectacular. Es un versículo que ha estado ahí durante años, generaciones, pero entre comillas, como que yo lo descubrí el otro día, donde el Señor le mete el dedo en la llaga al pueblo de Israel y le dice, los 4 problemas que ustedes están atravesando son los siguientes. Número 1, no están escuchando mi voz, no están prestando atención. Ya les he dicho en muchas ocasiones que escuchar en la Biblia es sinónimo de obedecer. Es decir, ustedes escuchan a los profetas, pero no obedecen a los profetas. Ustedes escuchan los mensajes, pero no cambian. Número 1, no escuchan mi voz o no la obedecen. Número 2, huyen de mi trato. No se dejan tratar por mí cuando yo quiero tratar con vuestras vidas. Número 3, no estáis confiando en mí. Y número 4, no se están acercando a mí. De esos 4 puntos, yo hice los mensajes que estuve este fin de semana dando en Italia, porque son puntos tremendamente interesantes. Sofonías 3:2, si no recuerdo mal. Y este muchacho, el mayor, que se queda en casa, que conoce a su padre, es capaz de decirle en la cara del padre, yo no tengo nada que ver con esa persona. Cuando esa persona es su hermano. Cuando esa persona ha sido restaurada por el Padre, pero él no tiene un corazón restaurador, porque él está también hecho pedazos. Él también comía algarrobas, no solamente el que se fue, El que se fue comió algarrobas, pero tú también estás comiendo algarrobas. Las algarrobas de tus complejos, las algarrobas de tus emociones deterioradas, las algarrobas de tu vida poco fructífera o poco madura o casi nada. Tú también estás comiendo algarrobas. Ahora bien, yo veo en la palabra de Dios, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, que Dios no se resigna a perder lo que ama. Dios lo que ama lo busca y no para hasta encontrarlo. Yo no sé cuánto tiempo pasó desde el pecado de Adán y Eva hasta que Dios lo busca, no lo sé. Creo que nadie lo sabe. Pero lo que está bien claro es que cuando el hombre pecó, se ocultó de Dios, huía de Dios. Y cuando Dios le habla y lo confronta, le dice: Adán, ¿dónde estás? Dices que oí tu voz. Ah, la oíste. Pero tuve miedo y me escondí. Pero Dios no para hasta encontrar a Adán y restaurarlo y enseñarle otra vía a través de la cual durante siglos el pueblo de Israel se estuvo comunicando y conectando con Dios. Yo veo que Dios no va a parar hasta hacer de ti lo que Él prometió o lo que Él decidió en su corazón hacer de tu vida. Así de claro. Yo no sé cuáles son los planes de tu vida, no lo sé. Yo sé cuáles son mis planes y mis objetivos en la vida. Pero yo sé que Dios tiene un plan para todos y para cada uno de los que estamos aquí y los que están viendo este culto en directo y los que lo verán tiempo más tarde. Y Dios no va a parar hasta que haga de ti el hombre por el cual Él permitió que tú nacieras. Perderás el tiempo, te meterás en historia, harás lo que tú quieras, pero Dios nunca se va a dar por vencido, ni se va a resignar a perder a una persona por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Sí, Pedro le falló, pero el Señor lo restauró. Tomás dudó, pero el Señor lo restauró. En otras palabras, el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y Él, te repito, te vayas de la iglesia, te quedes aquí o te vayas a donde quieras, Él no va a parar hasta hacer de ti, hermano y hermana, lo que Él ha decidido hacer de tu vida. Porque te recuerdo algo más por si lo has olvidado. Tu vida no te pertenece. Rompe tu agenda personal lo antes posible. Yo lo tuve que hacer hace 5 años.
Hace 5 años mi objetivo era volver a lo que hacíamos, el culto, la iglesia, pastorear y poco más. Pero Dios rompió totalmente nuestros planes, nos cambió totalmente la vida. Y yo lo que les pido a todos y a cada uno de ustedes es que abras la vela de tu corazón y que te dejes guiar por el Espíritu de Dios. Que el Señor tiene grandes planes para tu vida. No los eches a perder. Deja que el Señor te trate, porque Él no va a parar hasta convertirte en el hombre y en la mujer que Él tiene diseñado para la vida tuya. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay millones de hermanos mayores en las iglesias que están dormidos. Hay millones de hermanos en las iglesias que son como el hijo mayor, perdidos en casa. Aquel se perdió lejos, pero este estaba perdido, pero en casa. Pero se enfadaba con el padre. Y también necesitaba una restauración en lo más profundo de su ser. Una vez al mes se lee en este púlpito 1 Corintios 11. Ya casi lo podríamos leer de memoria o decir de memoria. 1 Corintios 11 nos habla de la Santa Cena, ¿se acuerdan, verdad? Primer domingo de mes siempre se lee lo mismo. Y una de las cosas que leemos habitualmente es: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Y dice Pablo en esa porción bíblica: y observen la iglesia, observen. Un montón de gente enferma, gente débil, y algunos se murieron. Y vuelve a repetir: probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, para que no comáis para juicio, sino para bendición. En otras palabras, nosotros podemos condicionar nuestro estilo de vida. ¿Quieres alimentar tu timidez y vivir del cuento de tu timidez toda la vida? Sigue. Y toda la vida serás el tímido que fuiste toda tu vida, porque nunca quisiste dejar de serlo. Yo también era tímido. Yo también era muy tímido. Y huía de la gente, no soportaba lugares donde hubiera gente. Siempre me gustaba estar a mi aire. Y mira lo que hizo Dios conmigo. No soportaba fotografías. Toma fotografías. No soportaba al tener que atender a este y al otro y a esta y a la otra, y me pegaron, ahí tienes. No quieres sopa, toma dos tazas. Hermanos queridos, Él nos compró a precio de sangre, ¿se acuerdan? ¿O lo hemos olvidado? Él nos compró, Nuestro cuerpo no es nuestro, ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. Tenemos un dueño por encima de nuestras cabezas. Él es nuestra cobertura y es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y nosotros necesitamos preguntarnos: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y con qué actitud lo estoy haciendo? Ustedes saben que todos los pastores, Jerónimo tiene las suyas, algún día te imitaré. Anderson tiene las suyas, y yo tengo las mías. Y saben que una de las frases que yo escucho, y Alberto, perdón, que está allá atrás. Alberto, ¿verdad? Sí, perdón. El pastor Alberto acaba de entrar ahora también. Y una de las frases que yo digo habitualmente es: la actitud marca la diferencia. La actitud marca la diferencia. Y en este caso la actitud del hermano mayor, que estaba resentido, pues no era correcta. Y no fue capaz de entrar a la casa del Padre. Por favor, es increíble, Es increíble. No entró en la casa del Padre porque no estaba dispuesto a gozarse con la alegría de ver a su hermano restaurado. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y hay efectos espirituales que son inmediatos, instantáneos, pero hay otros que son de largo plazo, poco a poco, como el veneno. Hay venenos que como lo consumas un poco te mata al momento, pero hay otros que no. Hay otros que te van matando poco a poco, poco a poco, poco a poco. No son instantáneos. Y hay pecados, hay actitudes, hay heridas que la manifestación de dicha herida o dolor es instantánea. Pero hay otras que no. Hay otras que son como la carcoma. La Biblia dice que hay un pecado, que es el de la envidia, que es como carcoma. Y la carcoma es algo que va comiendo y comiendo lentamente la madera hasta que llega un momento que por fuera es un mueble muy bonito, pero lo tocas. Yo me acuerdo que mi madre en Las Palmas tenía un mueble así. Decía: no abras el cajón, porque cuando abrías el cajón se te quedaba en la mano. Era un montón de polvo, un montón de serrín. Estaba comido por la carcoma, pero
por fuera era muy bonito. Hermanos queridos, en esta parábola encontramos un reflejo de las actitudes de nuestros corazones. Y el Señor era un experto en apuntar con su dedo en el lugar indicado. A uno lo tiene que restaurar, uno tiene que humillarse, uno tiene que pedir perdón y volver a su casa. Ahora fíjate que cuando viene el menor le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué no dijo hazme como a uno de tus esclavos? Porque los esclavos eran propiedad del amo. Los esclavos no podían salir de la casa porque eran propiedad de su amo. Y los jornaleros eran personas que eventualmente se contrataban tal vez para recoger la cosecha o para sembrar en el campo, pero no pertenecían al amo. Eran personas que iban y venían, se contrataban por jornadas, por una semana o 15 días o lo que fuera. Y él lo que dice, yo ya no soy digno ni siquiera de formar parte de tus cosas como pertenencia, sino como un jornalero, como una persona que va y viene. Y el Señor no quiere que tú vivas una vida cristiana de vaivenes, ahora sí y ahora no. Él necesitaba cambiar su forma de pensar, porque su forma de pensar lo hizo creer que fuera de la casa y lejos de la casa del Padre sería más feliz que en la casa del Padre. Él no supo esperar. Él le exige al Padre, si leen la parábola, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él no supo esperar a la muerte del Padre. La decisión de entregar la herencia era del Padre, no de los hijos, pero él presiona al Padre y entonces es el que presiona, es como la gotera continua que no para y no para hasta conseguir lo que quiere, aunque esté equivocado. Él tiene que tener muchos cambios en su vida, sin lugar a dudas, y tiene que caer muy bajo y estamparse contra la pared para volver en sí mismo y darse cuenta de que está destrozando su vida. Pero ¿saben lo que siempre me ha llamado la atención de esta historia? Pero desde el primer día, que el Padre nunca fue detrás del Hijo. Nunca. El Padre no dice, pero hijo, ¿a dónde vas? Y salió corriendo, pero vente, ven. No, el Padre se quedó donde tenía que estar, en la casa. El que está fuera del lugar eres tú, no yo. Yo estoy donde tengo que estar. Sin embargo, el otro se quedó en el hogar del Padre, pero era una persona que al no hablar, al no manifestar lo que había en su corazón, parecía que era el mejor de los dos. Pero sin embargo la palabra del Señor nos enseña que cuando comienza a hablar, madre mía, está lleno de orgullo. Le dice, tu hijo, yo no voy a entrar en esa fiesta, yo no te he desobedecido jamás. Es decir, que cuando abre la boca comienzas a descubrir a un personaje que hasta este momento está camuflado, se ha metido en un activismo. Él está todo el día trabajando y trabajando, incluso le llega a echar al Padre en cara, es que no tienes ni un detalle conmigo. Hermano, te voy a decir una cosita, se lo digo a todos, ¿cuántos detalles ha tenido Dios contigo? Piensen en esto un momentito, ¿cuántos detalles ha tenido el Señor con nosotros? La lista sería interminable. La cantidad de detalles de amor que ha tenido el Señor con nosotros, como si nosotros nos los mereciéramos, ¿no? ¿O es que nos merecemos las bendiciones impresionantes que está experimentando nuestro ministerio, hermano? ¿Nos merecemos eso? ¿Nos merecemos eso? ¿Nos merecemos que ayer, por ejemplo, así improvisadamente hicimos una reunión de acción y había más de 500 personas conectadas? Nos merecemos que podemos decir, yo quiero servir al Señor en Colombia, pues venga para Colombia. Yo quiero servir al Señor en Perú. Yo quiero servir al Señor en México. Quiero irme a servir al Señor a la península. ¿Nos merecemos tener tantas puertas abiertas que no damos abasto con lo que tenemos? ¿Nos merecemos todo esto que está en la plataforma? Si ustedes comienzan a sacar números de todo el dinero que hay aquí adentro. Yo me acuerdo cuando el pastor Alberto colocó estos aparatos de aire acondicionado, cuando me pasó la factura, me dieron ganas de mandarlo a la isla de Lobos. Y el Señor nos ha dado una iglesia donde podemos estar cómodamente, donde podemos estar aquí tranquilos, criando a nuestros hijos, viendo cómo los niños juegan y corren y sudan y disfrutan, ¿verdad? Acabo de subir con Adriel ahora a la habitación de arriba donde hay un maniquí con las vestiduras del sumo sacerdote. Y disfruta poniéndose el gorrito del sumo sacerdote, ¿no? Es una bendición tremenda
el poder estar en este lugar tan hermoso que el Señor nos ha dado, aunque Elena ya me viene diciendo últimamente, oye, hay que buscar un lugar más grande para la iglesia, hay que buscar un lugar más grande. Digo, yo ya no tengo energía para eso se lo voy a dejar a Anderson y a Jerónimo, yo ya no tengo energía para eso, estoy en otra onda ahora mismo. La cantidad de detalles que ha tenido el Señor con nosotros, ¿verdad? Toda la ropa que tienes, toda la ropa que tienes, madre mía. ¿Podrías tú montar tu propio rastro particular? Tú montarías mañana un rastro con todos los zapatos, todas las camisetas, todos los pantalones, todas las camisas, todo lo que tienes, tú montarías un rastro mañana. Tienes coche, ¿verdad? Algunos tienen moto, gloria a Dios. Tienes una casita donde poder refugiarte. ¿Quién nos iba a nosotros a decir hace 5 años que íbamos a tener una finca en la península? Y que íbamos a plantar cientos de árboles. ¿Quién nos iba a decir eso si no podíamos pagar ni el alquiler de la iglesia? Cuando aquel domingo famoso vino aquel señor y nos dio el equivalente a 3 meses que casi debíamos, más aparte del IRPF, los impuestos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener esas propiedades en la península? ¿Verdad? Hermanos queridos, nuestros corazones tienen que estar tan agradecidos, que yo me emociono cada vez que conozco gente nueva y nos dicen, yo me convertí a través de ustedes, yo escuché los devocionales, yo escuché un culto, yo escuché a este pastor, escuché al otro pastor. Me emociono después de estar tantos años metidos en esto, porque me doy cuenta de que el Señor ha sido tan bueno con nosotros, hermanos, pero tan bueno con nosotros, que no hay ni una sola queja en nuestros corazones hacia el trato que Dios ha tenido conmigo. Yo no sé hasta dónde nos permitirá ir el Señor, no lo tengo ni idea. Lo que está bien claro, y lo he dicho muchas veces, y no lo digo como reproche, sino es una cruda realidad, me queda menos de lo que ya he vivido, evidentemente. Pero queridos hermanos, lo que muchos de ustedes van a heredar cuando los que estamos hoy en día en el ministerio no estemos, ustedes no son conscientes. En mi época te decían, ¿quieres servir al Señor? Coge tus maletas, te vas a una isla como por ejemplo La Gomera o donde sea, abres una iglesia y cuando esté la gente preparada para ser bautizadas, nos llamas que nosotros tenemos que ir a bautizarlo, porque ni siquiera nos daban permiso para bautizar a la gente, ni para repartir el pan y el vino en un culto. Así empezamos nosotros. Yo pedí muchísimas veces en la piscina municipal autostop para poder ir al puerto de la Cruz, una iglesia, no la de Marcos, sino otra iglesia que en aquel momento se estaba abriendo por las asambleas de Dios. Muchísimas veces, y muchas veces no me llevaban directo, sino que me dejaban en Santa Úrsula, otro me dejaba en La Laguna y tenía que coger otro. Y después por la noche, sin un duro en el bolsillo, me tenía que volver otra vez en autostop a la calle Goya y Velázquez a pegarme una ducha después de haber sudado un montón con un trozo de manguera así que me había dado un pastor, un misionero americano, para poder ducharme. Y qué privilegio poder orar hoy en día para decir, Señor, manda obreros que los podemos atender, los podemos cuidar, podemos darle trabajo a otras personas, que es una de las cosas que más me gusta en esta vida, poder darle trabajo a la gente. Hermano, ¿no está tu corazón agradecido? ¿No está tu corazón agradecido? Vamos a ser como este que dijo, ni un cabrito me has dado, ni un cabrito, nos ha dado rebaños enteros, hermanos. No un cabrito, rebaños enteros nos ha dado. Ahora en enero se marcha Damaris, y no esta Damaris, sino Damaris, la esposa de Alberto, a Estados Unidos. Hermanos, nosotros hemos hablado con los hermanos de Estados Unidos para que la obra en Estados Unidos los atienda y los cuide los 3 meses que van a estar allí. ¿Cuándo se nos pasaba por la cabeza poder mandar a una persona a otro país para poder ayudar a nuestros hermanos allí que no tienen un pastor fijo? ¿Cuándo se nos pasaba eso por la cabeza? Sin embargo, el Señor ha sido tremendamente bueno con nosotros. No hay ni la más mínima queja en nuestros corazones, como lamentablemente la hubo en este muchacho que dice, ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Si te hubiera dado un cabrito, te hubieras gozado con tus amigos, ¿verdad? ¿Y por qué no te gozas con tu hermano? Porque si buscas gozo, si buscas alegría y si buscas buena comida, ahora tienes la mesa servida. Entra y come con tu hermano, pero no, él prefería gozar comiendo un cabrito con sus amigotes que entrar a la casa del Padre y dar un abrazo a su hermano y decirle, mira, perdóname, te critiqué, te juzgué, te traté mal,
pero vamos a restaurar la paz en el hogar, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que, mis queridos hermanos, hagamos siempre todo con una buena actitud, no esperando nada del hombre. Es la mejor manera de no ofenderte nunca. No esperando nada del hombre, pero sabiendo que el Señor no nos debe nada a ninguno de nosotros. No dejes en ningún momento que una herida, que un resentimiento, que un temor, que un complejo, que una duda o lo que sea te desplace. Porque quiero terminar diciendo esto. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas nos habla de 3 cosas que se pierden. Yo añadiría 4. Se pierde una oveja, pobrecita. Se pierde una oveja porque es un animal torpe, un animal casi diríamos que inútil, no tiene sentido de la orientación. Y hay gente que se ha perdido en la vida porque son inútiles, porque son torpes espiritualmente hablando. Pero gloria a Dios que tenemos a un buen pastor que nos va a buscar cuando cometemos torpezas y equivocaciones, y a pesar de nuestros errores como ovejas descarriadas, porque todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. Tenemos a un buen pastor que nos va a buscar. Amén, hermanos. Pero también tenemos una moneda, y la moneda, ¿qué culpa tenía? Ninguna. Pero otra persona que tenía que haber cuidado de la moneda no cuidó adecuadamente. Y puede ser que la persona que tenía que haberte cuidado no te cuidó y te perdiste. Como aquel muchacho que lo cuidaba una mujer que salió corriendo y se le cayó de los brazos y se quedó lisiado de los pies para toda la vida. Así que a veces nos perdemos por nuestra torpeza, por nuestra ignorancia, y a veces vamos a decir que nos perdemos porque alguien que nos llevaba en brazos nos dejó caer y nos descuidó. Pero igualmente el Señor no paró hasta encontrar la moneda, lo perdido. Y después estos 2 hijos, el que se va y el que se queda, ambos están perdidos. Yo me siento identificado con el hijo pródigo. Repito, esa fue la primera predicación que oí en mi vida. Yo quise volver a la casa del Padre, pero lo que no quiero es estar nunca perdido en la casa del Padre. Yo me perdí en el mundo, no demasiado tiempo, pero estuve en el mundo, fui hijo pródigo, pero volví a la casa de mi Padre. Pero aquí ahora en la casa no quiero estar perdido, quiero estar activo, y que todo lo que haga no lo haga como reproche, no lo haga para llamar la atención, no lo haga para sentirme bien conmigo mismo, sino lo hago porque amamos al Señor. Y cualquier cosa que usted haga, hágalo con amor, como para la honra y la gloria del Señor. Y entonces el Señor, si lo cree conveniente, pues nos bendecirá y nos ayudará para convertirnos en cristianos maduros y firmes en los caminos del Señor. Si hay alguien perdido en la iglesia, si hay alguien esta noche perdido aquí dentro, lo que tienes que hacer es entrar en el gozo de tu Señor y decirle: Señor, yo no quiero estar perdido en la casa de Dios. Yo no quiero estar perdido en la iglesia. Yo quiero servirte con alegría, con gozo. Y si tienen que ser restauradas áreas de tu vida, ¿qué problema hay? ¿Acaso el Señor no lo puede hacer? Amén, hermanos. ¿No ha restaurado a gente peor que nosotros? Yo nunca negué públicamente a Jesús. Pedro lo hizo y el Señor le dio una segunda oportunidad, cosa que el hermano no quería hacer con su hermano menor. Hay gente que no le da una oportunidad nunca a la gente. Me fallaste y ahí te quedas. Porque hay gente que es muy cruel con los demás, no con él o con ella. Con los demás son tremendos. Pero nuestro Dios es un Dios que nos da oportunidades. Y hoy es una oportunidad nueva que Dios nos está dando para estar bien delante del Señor, para gozarnos en el servicio, y que todo lo que hagamos, el Señor diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que nunca el síndrome del príncipe destronado se apodere de nuestra vida, sino que sepamos que en Cristo estamos en una posición correcta y exacta, y de ahí nada ni nadie nos podrá separar jamás, porque el Señor nos cuidará todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, hermano y hermana. Ahí donde usted está, pídale al Señor en esta tarde lo que usted crea conveniente que necesita su vida. Dígale al Señor: quiero alinear mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos y todo mi ser. Quiero alinearlo contigo y con tu palabra. De hecho, ahí está la clave: alinearme con Dios. Ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad, oh Padre. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes tienen que ser alineadas con Dios y con su palabra, para que de esa manera haya bendición y vida eterna. Qué tristeza de hogar, qué tristeza de casa, de familia. Cuánto le hicieron sufrir los hijos a este pobre hombre. Uno se le va, el otro se le queda, pero con unos reproches tremendos. ¿Cuánto habremos hecho sufrir al Señor? Entre unas cosas y otras. Pero ahí está el Padre perdonando, ahí está el Padre soportando, ahí está el Padre, dice, rogándole. Qué tremendo, Señor. Le rogaba al hijo, hijo, entra porque tu hermano había muerto y ahora está vivo. Estaba perdido y ahora se ha hallado. Y el padre rogándole al hijo, qué tremendo. El padre rogándole al hijo, entra en la casa. Hoy te rogamos nosotros como hijos, Señor, acéptanos en tu familia. Restaura todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Restaura nuestro corazón, Señor. Que nos volvamos a enamorar de ti. Que ese primer amor del cual tanto se ha hablado y escrito sea siempre una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar bien. Ayúdanos a gozarnos, a disfrutar de la vida y sobre todo a ser tremendamente agradecidos. Porque ¿cómo no vamos a ser agradecidos, Señor, con todo lo que tú has hecho en nuestras vidas? Aleluya. Gracias, Padre Santo. Dele gracias al Señor, hermano, con sus propias palabras en este momento al Señor. Dígale al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si en algún momento te he ofendido. Porque el Señor no solamente ve lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y no solamente oye nuestras palabras, sino observa nuestra vida. Por eso en esta noche nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos, nos postramos delante de tu altar. Y te pedimos, Señor, perdónanos, límpianos con tu hermosa sangre, Padre Santo. Aleluya. Dele gracias al Señor ahí en su asiento, ahí en su casa donde usted está. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Toda la gloria y la honra te la daremos siempre. Gracias, Jesús. Póngase de pie conmigo en esta noche. Oh, gracias, Señor. Diga conmigo simplemente eso. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos. Me haces, dígala conmigo fuerte. Y gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Que nunca falte esa palabra de nuestras bocas. Que siempre seamos un pueblo y una iglesia agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado. Y si crees que el Señor no te ha dado algo que tú crees que merecías, igualmente te doy gracias, Señor. Porque sé que Dios no me debe nada. ¿Cuántos lo saben? Dios no me debe nada, pero yo a Él le debo todo, por supuesto, incluso hasta la vida. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos queridos. Lleves esta palabra en su corazón y nos preparamos para recoger la ofrenda en esta tarde, que no es algo menos importante por hacerlo al final, sino por darle la oportunidad a todos, incluso a los que a lo mejor llegan un poquito tarde, para también participar. Pónganse siempre por delante, siempre tienen que estar delante, para que tengan la oportunidad de poder participar de este privilegio, de poder aportar a la obra del Señor. Quiero decirles que todos los árboles que se han comprado por ofrendas, por donaciones de hermanos de diferentes partes del mundo que sintieron en su corazón colaborar con esto para hacer de esa finca un lugar hermoso
para poder seguir disfrutando de ella, ¿eh? Y todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy, es por la generosidad de nuestro Dios. Nosotros como iglesia no recibimos ningún tipo de subvención de nadie, de ningún organismo oficial, ni mucho menos, ni lo pretendemos. Dios nos dio el privilegio de colaborar con la obra de Dios. Y todo lo que usted ve, todo lo que usted puede observar con sus ojos, todo ha sido porque Dios ha puesto en el corazón de muchos hermanos, en el pasado y en el presente, de poder comprar estos micrófonos, estas cámaras, estos instrumentos, estas sillas, esta alfombra, etcétera, etcétera. Todo es por la generosidad del pueblo de Dios, y a Él le damos las gracias. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder ofrendar, de poder diezmar para tu obra. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los hermanos que lo harán, y si hay alguien que no pueda hacerlo, pues bendícele también, Señor, para que en algún momento pueda tener este privilegio de poder participar. Bendice todo lo que hagamos siempre para ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Recuerden el domingo 6:15 con el pastor Anderson. Tenemos las clases de bautismo. Y voy a pedirle a Alberto, que ha venido hace un ratito, si puedes despedirnos en oración en esta tarde. Oramos a nuestro buen Dios, dándole gracias por este privilegio que nos ha dado de poder estar esta tarde en este lugar alabando al Señor. Cierra tus ojos, oramos a nuestro Señor y nos despedimos con oración. Aleluya. Gracias, Padre.